buenas noches, bienvenidos al programa de cursos, el programa de actualidad y de discusión sobre procesos investigativos en el CESU, recuperando precisamente lo que son estos hallazgos a nivel regional, nacional e incluso internacional. Hoy nos acompaña un colega y un amigo muy querido, Jorge Kreckler, que hace ya bastante tiempo estuvimos aquí en el programa hablando sobre temáticas vinculadas con lo que es el Almanaque del Futuro. Vamos a intentar dar continuidad a ese proceso. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un aspecto que en los últimos años se está discutiendo precisamente en el marco de lo que es la crisis global, la crisis civilizatoria, este agotamiento de lo que son estilos de desarrollo, está vinculado con discusiones en torno a lo que son paradigmas o transiciones paradigmáticas. ¿Cuáles son los abordajes y las temáticas de discusión en este proceso de debate que tenemos actualmente? Es una buena pregunta. Yo creo que lo más difícil es darnos cuenta que atendemos paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es como si tuviéramos las gafas, pero las gafas que no lo podemos quitar de la vista, porque con eso nos lograríamos deshacernos del paradigma. Es como un paradigma, hay que imaginarse como si la montura de los anteojos lo tenemos incrustado en el cerebro. Y eso lo hace tan difícil de darse cuenta que atendemos paradigmas. Doy un ejemplo. Que la gran parte de la humanidad cree de que un desarrollo no es factible sin crecimiento económico. Es un paradigma, además de que se llegó a entender de que el paradigma no es correcto, ¿sí? Por lo menos en sociedades postindustriales hay un crecimiento económico y sin embargo no hay un incremento del bienestar. Quiere decir de que obviamente existe una forma de desarrollo sin estar tan íntimamente ligado a lo que es el crecimiento económico. Eso es un paradigma. Otros paradigmas es que nosotros damos mucho el peso a lo que es tener en vez de ser, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una lógica acumulativa y no colaborativa. Otro paradigma es que nosotros buscamos muchas veces y tomamos decisiones de ganar, perder. El planeta de alguna manera ya no logra aguantar esa lógica de ganar, perder, sino lo que necesitamos es migrar hacia una lógica a paradigmas donde aplicamos una lógica de ganar, ganar. Esa discusión se da, pero de alguna manera más en el plan teórico, por el hecho de que gran parte de nosotros nos cuesta definitivamente primero admitir de que atendemos paradigmas que son al final creencias o lógicas que no son producto de un proceso de reflexión mental de cada uno, sino lo asimilamos. Y lo difícil es, uno, darse cuenta de los paradigmas, y segundo, migrar hacia alternativas, migrando, cambiando, modificando paulatinamente paradigmas. No todos al mismo tiempo, sino empezar. Entonces, una discusión teórica existe, aun cuando también hay lecturas muy distintas sobre lo que es un paradigma. Hay... Con frecuencia se puede leer, se puede escuchar, incluso se habla del paradigma del desarrollo. De hecho, es un sinfín de paradigmas y creo que cuando hablamos de alternativas tampoco es muy coherente de querer cambiar el paradigma en la que se basa el desarrollo, sino más bien empezando a identificar algunos paradigmas, digamos, de menor escala para empezar a cambiarlos. Precisamente recogiendo lo que son alternativas al desarrollo, esta es una discusión que está cobrando cada vez más importancia, no solamente a nivel local, sino en el escenario internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Foro Mundial Social del Agua, del Foro Social Alternativo, ha habido espacios muy importantes y relevantes de discusión con relación a lo que son alternativas al desarrollo. ¿Cómo crees que esta nueva tendencia de discusión podría alimentar lo que sería un proceso de transición hacia lo que son alternativas precisamente al desarrollo? Sinceramente, mi lectura no es muy positiva, no muy positiva en el sentido de que yo percibo de que la mayoría, digamos, de los ciudadanas y de los ciudadanos, de la gente de a pie,
posiblemente están dándose cuenta de que las cosas no marchan por el buen camino, de que les está haciendo mucho ruido, de que hay muchas crisis. Se escucha hablar mucho de, digamos, de que cuando proyectamos un poco las condiciones de vida hacia el futuro, la situación no va a mejorar, aun cuando nosotros, y eso es otro paradigma, de que siempre aspiramos de que el futuro va a ser mejor, va a ser más grande, va a ser más lejos, o sea, siempre más de lo mismo. Y nos cuesta mucho entender de posiblemente tener un futuro feliz con menos crecimiento, con menos consumo, con menos. Y eso al final no aparece mucho en los mapas mentales de la mayoría de las personas. Entonces yo creo que por el momento los núcleos o los grupos a nivel nacional e internacional, los que están dedicados a analizar, digamos, el fenómeno de los paradigmas, como también de querer transitar, de empezar a transformar la lógica del desarrollo, creo que son pocos hasta ahora, ¿no? Y es mucho más cómodo de atender el mainstream, o sea, la corriente de pensamiento que nos penetra día y noche, la mayoría de los medios de comunicación, las estrategias de marketing. No nos olvidemos de que las marcas, las que nosotros conocemos, reinvierten mucho más del 50% de sus ingresos en actividades de marketing. Quiere decir que es una penetración las 24 horas y lamentablemente la mayoría de nosotros nos dejamos victimar fácilmente. Entonces ahí, en toda esta agenda, no caben paradigmas, no caben, digamos, migraciones o transformaciones de llegar a cambios. También hay mucha discusión en torno a que cuando hablamos de paradigmas de desarrollo, muchas veces nos quedamos en la crítica a los paradigmas y no abordamos lo que son realmente alternativas al desarrollo. Hace un par de años hemos estado hablando sobre lo que es el almanaque del futuro, la experiencia investigativa y de diálogo, de recojo de experiencias que tú has llevado adelante. ¿En qué medida el almanaque del futuro puede ser, o desde el proceso investigativo que tú has desarrollado, se constituyen estas experiencias prácticas de visibilizar lo que podrían ser alternativas al desarrollo? Antes de hablar del almanaque del futuro, me gustaría mucho con ustedes analizar un cuadro. Yo creo que la resistencia o la protesta o la crítica a lo que es el modelo actual del desarrollo a nivel planetario es muy importante, ¿cierto? Si uno empieza a resistir, a sentirse incómodo, de criticar, es un primer paso de darse cuenta de que las cosas no son como deberían ser. Caso contrario, uno no se opondría, no generaría resistencia. Lo que yo veo con mucha frecuencia y lo observo es de que hay un agotamiento que llega hasta la resistencia, pero muy difícilmente se da el paso de entrar a lo que se podría llamar alternativas, de empezar a hacer las cosas de manera distinta. Y eso obviamente tiene razones. Creo de que con mucha frecuencia intentamos construir o buscar alternativas en escalas muy altas. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos en el tema, en el tema económico, con mucha frecuencia se quiere buscar construir alternativas, pero en el plan macroeconómico. Yo creo que ahí sí nos perdemos de la vista de que las reglas del juego están establecidas, y si queremos empezar a jugar con reglas distintas, lo vamos a tener que hacer, digamos, en núcleos, en burbujas, donde todos estamos de acuerdo de utilizar reglas distintas. A nivel macroeconómico, las reglas del juego están establecidas, entonces va a ser muy difícil construir alternativas en planos ya de mucho más escala. Y creo que eso es la razón del por qué muchas veces nos desgastamos en criticar, en resistir, y a veces digo también, es como una caminata en común al muro de lamentos, donde coincidimos con la crítica, nos reafirmamos, pero no queda energía de alternativas. Ahora voy a las alternativas y voy a lo que es el almanaque del futuro. El almanaque del futuro es una apuesta justamente de haber visto la dificultad y casi la imposibilidad de construir alternativas en el plan nacional o en el plan internacional. Y eso es la razón del por qué yo he optado de documentar experiencias
que son transicionales, que intentan empezar a hacer las cosas de manera distinta, llámese economía colaborativa, y varias otras experiencias, son en total actualmente 26 experiencias de 4 países, y tienen algo en común. Son experiencias muchas veces locales, algunas sí alcanzaron niveles ya regionales o inclusive a nivel nacional, pero por ejemplo el tema de los Yasunidos, que es un movimiento de jóvenes y de jóvenes adultos en el Ecuador, que lograron generar mucho más conciencia en la sociedad ecuatoriana en lo que se refiere a lo que es el extractivismo particularmente petrolero, en relación a lo que es la biodiversidad, lo que son los derechos de pueblos indígenas y particularmente de pueblos indígenas no contactados. Eso es un ejemplo, digamos, a nivel nacional, donde no se logró acabar con lo que es el extractivismo, pero sí se logró una mayor conciencia en la población que exige hoy en día de ser consultado en el marco de un referéndum si se trata que el Estado, ecuatoriano en este caso, toma la decisión de aplicar la lógica extractivista en zonas de alta vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces el almanaque apunta a lo local, porque yo pienso el nivel en el cual es más probable de construir, de formar parte de un proceso de arranque que migra hacia transiciones paradigmáticas, es obviamente el nivel local. Y el almanaque ha dado más énfasis en esto. Este sería un plano fundamental de poder precisamente desarrollar estas alternativas a lo que es el desarrollo. En estas alternativas y leyendo las distintas experiencias que se han sistematizado del almanaque del futuro, uno encuentra algunos principios que están detrás de lo que son las experiencias que nos podría ayudar a pensar en la posibilidad de transiciones y de construcciones precisamente paradigmáticas a través de lo que es el ámbito local. Un aspecto que destaca dentro de estas experiencias, además de la escala local donde inicialmente se han desarrollado, aunque eso no corta la posibilidad de algunas proyecciones que están generando escalonamientos. Tú mencionas en varias experiencias esta discusión en torno a lo que es necesidad y felicidad. ¿Qué podrías comentarnos sobre estas experiencias y cómo este abordaje desde la necesidad y la felicidad te lleva a discutir lo que son precisamente estos paradigmas hoy de desarrollo? Yo creo que en parte eso tiene que ver cuando analizamos semánticamente inclusive lo que es necesidad y lo que es felicidad. Necesidades en buena parte tenemos necesidades básicas, o sea, de tomar, de comer, de dormir, de tener un techo, ya. Pero nosotros sentimos muchas otras necesidades que de hecho cuando los analizamos muy a fondo hay que hacer un signo de interrogación si realmente son necesidades o no, o más bien es el producto de la penetración agresiva las 24 horas de inculcarnos, de empezar a sentir una necesidad para demandar ciertos productos. ¿Sí? Entonces, de ahí sí ya vemos de que habrá necesidades y necesidades, mientras que la felicidad, ahora, la felicidad se puede también definir en función a grado de satisfacción de las necesidades, pero también vemos de que hasta que los compradores más compulsivos que buscan felicidad encuentran todo en su derroche de compra, pero no encuentran la felicidad. Yo creo que la felicidad se define un poco más no por la lógica acumulativa, sino por lo que es el ser, de realizarse como persona. Les doy un ejemplo. Hay una experiencia que está en diagramación, todavía no está en el almanaque, se trata de jóvenes, de muchachas, de muchachos, de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes adultos que viven en este caso en Lima, en la zona metropolitana, en la periferia más bien, y la gran dificultad es que la sociedad urbana al final no aprecia mucho a los jóvenes, y los jóvenes en este caso han encontrado lo que es la cultura urbana, que es el breakdance, que es el hip hop, que es una forma de expresar, pero también de realizarse y de disciplinarse, porque ser bueno, digamos, en estos deportes o esas expresiones es necesario de disciplinarse, y mediante este espacio lograron el reconocimiento de la sociedad adulta, que eso es muy interesante. Entonces, se tendría que preguntar realmente a personas de ese colectivo si ha sido una necesidad. Creo que la necesidad de ellos realmente de lograr un reconocimiento
y de tumbar un prejuicio de la sociedad. Y por otro lado, creo que no por haber ahora consumado mucho, no es una actitud consumista, sino creo que ellos deberían haber alcanzado con esto un nivel de satisfacción, para no llamarlo felicidad. Eso se encuentra también de productores agroforestales que viven en la plena Amazonía y aun cuando no han trabajado muy poco para realmente poder tener sus parcelas agroforestales, con mucho trabajo, con mucho empeño, hoy en día tienen una base, un sustento económico bastante estable y muy por encima de lo que es la realidad de muchos vecinos que no manejan de forma sostenible sus recursos naturales. Y ahí percibo también, más allá de tener una solvencia económica, una felicidad, una realización de vivir en armonía con el medio ambiente, viviendo como ser humano de forma digna. Entonces se encuentran muchas de estas experiencias, y tú bien mencionaste esto, al final de cada una de las experiencias motivadoras aparecen mensajes al futuro. Los mensajes al futuro es una forma de decir donde se intenta identificar qué se ha hecho distinto en función a lo que son los paradigmas, qué es lo distinto de esta historia, y se evidencia de alguna manera cuáles pueden ser senderos de entrar en transiciones. Tenemos más de 20 experiencias que se han sistematizado y usted encuentra esas experiencias en la página web del CESO, además de otros links que se está presentando la dirección para que ustedes puedan compartir y puedan revisar y también contagiarse de esas experiencias. Este proceso investigativo ya es de varios años que se está desarrollando. ¿Cuáles son los avances, los hallazgos que se han dado en este proceso de diálogo y de recojo de estas experiencias? Bueno, no es la única experiencia. El Almanaque del Futuro obviamente se ha inspirado por experiencias muy parecidas, pero en este caso de Alemania, que es la tierra que me vio nacer, y tengo contacto inclusive con algunas universidades, aquí con el CESU, con universidades en Colombia, con universidades también en Alemania, y me llama la atención de que se han abierto ahí inclusive a carreras universitarias que apuntan realmente al tema de alternativas al desarrollo, el trabajo investigativo sobre paradigmas, y han empezado también a identificar con un soporte investigativo lo que son las transiciones. En el caso alemán, si se lo traduce, hablan de transformaciones socioecológicas, y eso tiene que ver porque hay muchas experiencias que tienen que ver con la forma de alimentarse, de producir los alimentos, pero también de consumir y de comercializar. Eso es obviamente un tema, la comida es un acto político, y creo porque muchas veces hay personas que preguntan, dicen, pero ¿qué puedo hacer yo? En mi realidad estoy rodeado de paradigmas, ¿y acaso que puedo hacerlo de manera distinta? Yo creo que mientras que como ser humano, si tenemos convicciones, y al mismo tiempo nuestros hechos, nuestra cotidianidad, muestra de que no atendemos nuestras convicciones, vivimos en contradicciones constantes. Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que estamos llenos de contradicciones, y la pregunta es el por qué no somos capaces, si estamos convencidos de llevar a la práctica, empezar a cambiar actitudes. Creo que eso es en parte por comunidad, en parte también de no ver las posibilidades o las formas donde empezar. La comida es un buen ejemplo donde se puede empezar. La movilidad humana es un tema donde se puede empezar a entablar relaciones sociales que no están solamente basadas en la lógica de ganar-perder, sino, digamos, de mayor horizontalidad, de entrar en lógicas colaborativas. En fin, hay bastantes formas donde cada uno puede empezar. Ahora, lo importante es que muchas veces nos da flojera y decimos, no es que lo hagan los demás, que eso es tramposo, y de esta forma lo que vamos a lograr aumentar solamente las contradicciones que nosotros tenemos. Y esperar del colectivo, del Estado, del gobierno, de las Naciones Unidas, de quien sea, cambios, mientras que no estamos dispuestos nosotros mismos en nuestra vida empezar a hacer cambios, que cae por sí solo. Entonces creo que hay que ser consecuente en este caso, ¿cierto? Pero de todos modos es un tema, el tema paradigmático, el tema de desarrollo, de alternativas al desarrollo, es un tema
que sí se está discutiendo, pero que apenas ha entrado a lo que son las puertas universitarias. Y creo que es un gran reto, inclusive una invitación sobre todo para las y los jóvenes que están en vías de hacerse profesional, y ahí sí creo que las universidades tienen un papel clave de no reproducir esas lógicas convencionales que nosotros hasta ahora lo vemos, digamos, en los perfiles, sino que ahí sí está llamar a la universidad y la pública mucho más que las privadas, aun cuando las privadas también deberían cumplir con el propósito de ser audaces y de empezar a pisar tierra virgen en ese sentido. Tú has hablado de algunos de algunas líneas que se han ido desarrollando en lo que es el Almanaque del Futuro. Si podrías comentarnos sobre qué líneas se ha organizado un poco las experiencias que se han trabajado, que están precisamente en estos espacios donde se está difundiendo los resultados. Bueno, yo opté por recomendación de personas, siempre muy abierto y agradecido por comentarios, por sugerencias de cómo mejorar. Cuando ya estuvimos por los 20 experiencias, nos dimos cuenta de que es muy abultado. Inclusive en la web creo que hay que hacer todavía cambios, no es lo perfecto. Pero dijimos, démosles una ayuda a la persona que acude y que consulta a la web, según su inclinación, su interés. Y de ahí se decidió de hacer un clúster temático. Por el momento hay 5 clústeres. Hay un clúster que tiene que ver con la producción y con la alimentación, uno. Hay otro que tiene que ver con economía y mercado, que es el segundo. El tercero es bastante amplio, que tiene que ver con medio ambiente y con desarrollo. Hay otro renglón que es comunicación, cultura e identidad. Y hay un quinto que es ciudad, hábitat y ciudadanía. Y pronto habrá otro que tiene que ver con agua y con energía, ¿sí? Porque también son temas bastante relevantes como tal. Ahora, obviamente se podría llegar a un clúster mucho más amplio, pero ahí vamos lento. Inclusive hay personas que me hicieron propuestas, incluso resolución de conflictos y varios otros que obviamente tienen razón, pero ahí vamos. El tiempo se nos queda corto, de todas formas está el Almanaque del Futuro, están las experiencias sistematizadas en varias direcciones que ustedes tienen en pantalla y que se los invita a que puedan consultar. Este realmente es una experiencia y un proceso que contagia y que puede contagiar a generar realmente procesos paradigmáticos en la construcción de lo que son alternativas al desarrollo. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros este proceso de investigación y retarnos a llevar adelante y ser protagonistas en lo que es precisamente la construcción de alternativas al desarrollo. Y fundamentalmente el reto a las universidades de llevar adelante estos procesos y realmente formar profesionales que estén encaminados a contribuir a lo que podrían ser estas alternativas al desarrollo frente a un paradigma que ya da señales de agotamiento hace muchísimo tiempo. Buenas noches y hasta la próxima.